Se los he dicho muchas veces, que la lucha no es contra personas. Y ahí lo acabamos de leer en Efesios 6:12, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. O sea, andan en el aire, ¿verdad? Son espíritus, son neumas. Así que un camarada puede estar tranquilo, y si él está desprotegido en Cristo Jesús, varón, pues va a ser influenciado por demonios, influenciado, ya sea poseído o ya sea oprimido. La diferencia entre poseído y oprimido, varón, es muy amplia la diferencia. Poseído es que el chavo no tiene a Jesucristo, y entonces los demonios dicen, pues está vacante ese lugar está solo. Acuérdate, el lugar donde habitan los demonios y el lugar donde habita Dios, ojo, en forma separada, obviamente. El que es del diablo y pertenece al diablo y no está en comunión con Dios, ni tiene a Jesucristo como su único Señor y Salvador, pues obviamente su cuerpo va a ser templo de demonios. ¿Estamos entendiendo, varones? Y el que tiene a Dios es propiedad de Dios, y los demonios no pueden poseerlo. Si tú tienes a Jesucristo, esa es la única llave, la única clave, que Jesucristo sea tu único Señor y Salvador, varón, para que tú, y obviamente obedeciéndolo y vivir una vida compatible con Jesucristo, es así como tú puedes convertir tu cuerpo en un templo del Espíritu Santo. Pero tienes que estar bien lleno de la palabra de Dios, varón. Por esto que les acabo de decir en Efesios capítulo 6, versículo número 12, que tenemos 4 enemigos territoriales que están aquí en este mundo, que si tú te descuidas en Cristo Jesús, se mete uno. ¿Y sabes qué sucede cuando se mete uno? El Espíritu de Dios se va por incompatibilidad. Muchas personas piensan que está Dios y está un chamuquillo que entró ahí. No, entró un chamuquillo y el Espíritu es Espíritu Santo. O sea, no hay ni una microscópica compatibilidad con demonios dentro de ti. Entonces, si ves que un chavo está bien y luego de repente te la hace de bronca, así como me lo están diciendo, pues tú no debes de agarrarlo a golpes. El pobre muchacho no tiene la culpa, varón. A quien debes de agarrar a golpes son a los demonios, varón. Obviamente un demonio es un aire, no vas a agarrar a golpes a un aire, ¿sí me explico? Pero sabes una cosa, varón, y se los digo por experiencia. Cuando ese demonio de Santa Muerte se metió en mi vida personal y sentimental, yo dije, te metiste en el lugar equivocado. Yo le dije al demonio, no sabes con quién te metiste. Yo no predicaba la palabra de Dios, pero yo quería vengarme, ¿sí? ¿Cómo te vas a vengar de un demonio? A ver, si un demonio te hace daño, ¿cómo te vas a vengar de un demonio? Mira, ¿sabes una cosa? Compartiendo el Evangelio de Jesucristo, le das en toda la maceta al diablo, en toda la mandarina se le das al diablo, le partes su mandarina en gajos. ¿Por qué crees que yo predico palabra de Dios? Allá los que me conocen, ¿por qué creen que predico palabra de Dios? ¿Por santurrón? No. Los que me conocen personalmente saben que santurrón es lo que menos tengo. Busco la santidad en Cristo Jesús, sí. Pero yo no ando de santurrón, de que gloria a Dios, aleluya. No. Ese demonio de Santa Muerte se metió en mi vida sentimental. Provocó una ruptura sentimental de con quien me iba a casar. Y ahora me las paga. ¿Hasta cuándo? Me dice el diablo, ¿hasta cuándo me vas a dejar en paz?
nunca, hijo de la, quién sabe qué le empecé a decir, nunca te voy a dejar en paz. Voy a predicar el evangelio de Jesucristo por haberte metido con aquella mujer que yo me iba a casar. ¿Estás entendiendo? Dios permitió lo que permitió, porque Dios me hubiera protegido y el diablo nunca se hubiera metido, estamos de acuerdo, pero Dios lo permitió, porque era la única manera en que yo me iba a levantar de la maldita banca donde yo me congregaba. Ahí estaba aplastado como un cristiano y demás. Entonces muchas veces, varón, tienen que venir circunstancias bien difíciles a nuestra vida. La respuesta que le des a la situación difícil, varón, tiene que ser muy inteligente. Muchos se metieron al mundo de las adicciones motivados por una situación positiva o negativa o de curiosidad o lo que haya sido, pero muchos se metieron al mundo de las adicciones. Es más, ¿sabes una cosa? Cuando yo era niño no existía mucho la difusión de las drogas. Sí existían, pero no existía mucho como hoy se difunde. Quizá me hubiera visto tentado a caer en drogas. Bendito Dios que no me permitió, porque pues para salir, imagínate, para salir del mundo de las drogas, siendo mis papás católicos, ¿cuándo carajos iba a salir? Nunca. Aquí la única llave para salir del mundo de las drogas se llama Jesucristo. ¿Por qué? No por religión, mano, sino porque Jesucristo es el único que pagó la cruz. Jesucristo hizo el pago. Jesucristo dice, mira, yo aquí en la cruz pago para que tú no tengas que andar en adicción. Porque cada vez que tú le dices que sí a la droga, varón, el diablo gana derechos legales espirituales a su favor que tú mismo le das. Hay que saber canalizar cuando viene una adversidad la manera correcta con la que vas a proceder, varón. Si te dejó la vieja, si te dejó la mujer, tienes que saber, a lo mejor la regaste, varón, y tienes que aprender una lección para saber cuáles son las áreas que no debes de volver a cometer, porque la mujer, lo dice la misma palabra de Dios, es como vaso más frágil. Entonces tienes que tener mucha cautela para saber tratar a una mujer. Mucha cautela. Ahora, también puede suceder el caso de que viene la adversidad porque Dios te quiere bendecir con personas mejores. Tú no lo sabes, varón. Pero sea lo que sea, tú debes de tener el procedimiento de acuerdo a lo que Jesucristo quiere en tu vida. Hoy, en el día de hoy, en la mañana, estuve por ahí publicando en redes sociales qué sucede cuando se enamora una persona después de los 45 años. Y pues después de los 45 años, no todo es amor, flores, paseos. También, ¿qué? Después de los 45 años ya el cuerpo humano ya no tiene 20, ni tiene 25, ni tiene 30. Después de los 45 años el cuerpo empieza a manifestar las consecuencias de la vejez. No se diga si le diste un maltrato. Así que las relaciones sentimentales después de los 45 no nada más son amor, risas, jijiji, jajaja, te amo, mi amor, aquí están las flores, aquí tienes un regalito, sorpresa, mi amor, te quiero mucho. No, también son medicinas, cuidados extremos, consultas con el médico, atención especial si se enferma.
He conocido casos de parejas que se casan a los 45, 50 y de rato, no tarda mucho en que a uno de los dos le da una embolia. Y órale, a cuidar a la persona. Este mundo, ¿verdad?, está lleno de responsabilidades, de muchas responsabilidades. Tú puedes decir, es que yo tengo a Cristo Jesús y no me voy a enfermar jamás. Espérame, muy cierto, sí, así es. Pero contra la vejez, varón, ya no hay defensa. Contra la vejez, ya no vas a correr como un joven de 20 años. Yo todavía corro en el parque, todas las noches voy allá al sur de la ciudad de Monterrey, allá saliendo para Satélite, y me voy a correr. Pero me doy cuenta que cuando voy corriendo, me rebasa un chavillo de 20 años. Y claro, el chavillo de 20 años va bien, bien rápido y yo voy a mi paso. Tengo que aceptar que no tengo 20 años. Vamos entendiendo, varón. Tu vida tienes que saberla manejar bien, varón. Eres joven, pues aprovecha tu juventud para cosas positivas. Imagínate, supón que lo que la santa muerte, de que santa no tiene nada, es el vil demonio, de lo que me hizo en mi relación sentimental. Que yo, ando que me quería suicidar y que me voy a meter al alcohol y que me voy a meter a las drogas. No es justo lo que me sucedió en la vida, y empezar a llorar, a lloriquear y andar todo loco, drogado, porque me quería olvidar de las cosas. Quiero olvidar de las cosas, ni que la abuelita de Batman. Lo que quieres es, ¿quién te la hizo? ¿Quién te la hizo? ¿Que fue Juan Pérez? Espérame, yo no me voy a ir con Juan Pérez y lo voy a agarrar a golpes. ¿Estamos entendiendo? Yo busco qué había dentro de Juan Pérez. No, pues que Juan Pérez también se dedica a adorar a Santa Muerte y también usa drogas y cosas de esas. Ya sé por dónde va. ¿Por qué creen que estoy en centros de rehabilitación? Por lo mismo. ¿Cuál es mi propósito cada vez que yo vengo a un centro de rehabilitación? Levantarlos a ustedes en el poderoso nombre de Jesucristo, con la misma palabra de Dios. Y Dios, cuando me llamó a servirle, varón, me llamó inmediatamente. Fue simultáneo una cosa con otra, varón. Fue simultáneo. Ahí es donde yo me doy cuenta que todo fue un propósito de Dios, porque fue exactamente simultáneo una cosa tras otra. De repente, estando en mi casa, me hablan de una estación de radio y me invitan a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Espérame, pues yo soy nada más un cristianoide de los que se sientan en las bancas de sus iglesias. No, hermano, mira, haga lo posible, mire que nos surge una persona que nos llene el lugar. Bueno, pues está bien. Empecé con Radio Asir y después acá en Radio Alegría, Radio Esperanza. Y sin querer, ya estaba yo transmitiendo palabra de Dios. Todo está grabado en YouTube. Entonces te das cuenta, varón, que cuando te sucede una desgracia, varón, hay algo positivo detrás de la desgracia que tú no ves. Siempre va a haber algo.
Jamás recurras al alcohol o a la droga para olvidarte de lo sucedido. Jamás, no lo hagas. Aprende, varón, como lo hacen las águilas cada vez que se enfrentan a una tormenta. ¿Sí sabes qué hacen las águilas cada vez que se enfrentan a una tormenta? ¿Qué hacen las águilas cuando viene un huracán bien poderoso? ¿Qué hacen las águilas? ¿Sabes lo que hacen las águilas? Vuelan más alto y más alto. Ahí viene el huracán, pero entonces las águilas se van lo más arriba que se pueda. Arriba del huracán, varón. El huracán obviamente tiene que tener una altura. Pues la águila dice: yo sobrepaso la altura. Y ve la tormenta así allá abajo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a una adversidad. Someternos al Dios Todopoderoso, que es el que nos va a resguardar, varón. Eso se llama paz en medio de la tormenta, varón. Ese lugar se llama paz en medio de la tormenta, donde las águilas andan volando, varón. Por eso así le puse a mi programa de radio: paz en medio de la tormenta. Así que, varones, todos vamos a pasar por momentos adversos. Aquí lo importante es cómo vas a reaccionar ante la prueba. Chequen Santiago capítulo número 2, versículo número 1. Santiago capítulo número 1, versículo número 2. Ahí te voy a dar la receta de qué tienes que hacer cuando te enfrentes a una prueba. O sea, por ejemplo, varón, tú que me estás diciendo que golpeaste a uno porque te ofendió. Bueno, pues ahora vamos a cambiar ese chip. Porque cuando tú golpeas a uno que te ofende, el propósito de los demonios que tiene la persona es robarte la paz. La manera en que el diablo se asegura que te robó la paz es cuando tú reaccionas con violencia a cambio de la violencia que te dieron, física o verbal o como haya sido. El diablo es un provocador, varón. Pero Santiago capítulo 1, versículo número 2 te está dando la solución. ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, tened por sumo gozo. Así dice, ¿verdad que sí? Ya lo encontraron. Tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en cuántas? En diversas pruebas. O sea, no nada más es una la pruebita, son diversas. Y de todas las pruebas te tienes que gozar. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas? Porque, varón, una prueba, bendito Dios que te están sopiloteando. ¿Quién te está sopiloteando? Por un lado Dios y por el otro lado Satanás, para ver cómo vas a reaccionar con la prueba. ¿Se acuerdan lo que les dije de Job? Igualmente con Job, un hombre temeroso de Dios, recto, puro delante de Dios, y de repente llega el diablo y le dice: pues qué chiste, todo le das, pero quítale y verás que va a renegar de ti. Y Dios dice: te doy permiso de que le quites, pero no toques su alma porque su alma me pertenece. Entonces vienen las adversidades, varón. Vienen las adversidades. Las adversidades no las mires como un problema para tu vida, míralo como una prueba, varón. O lucha según el caso. Es muy fácil saber cuando te enfrentas a una prueba o a una lucha. En una prueba, por
por más que ores y reprendas en el nombre de Jesucristo, por más que tú digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sigues bajo la prueba. Pero en una lucha tú reprendes y el demonio se va. Es muy importante que nosotros aprendamos a llevar un procedimiento correcto, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Solamente asegúrate que sea tu Padre. Porque una cosa es que Dios sea el Padre y otra cosa es que Dios sea tu Padre. Cuando tú dices Padre nuestro que estás en el cielo, no estás diciendo mi Padre. Puede que estás diciendo el Padre, pero de otros, no el mío. O puede que estés diciendo Padre mío también. Pero la única manera de saber si es tu Padre o es el Padre de otros es bien sencillo. En Juan capítulo 1, versículo número 12, así lo dice bien claro, la diferencia. Que todo aquel que recibe y cree en Jesucristo, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, varón, entonces ahora sí puedes decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora sí puedes decir: venga tu reino. Ahora sí puedes decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero Job pudo haber dicho lo mismo: hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios con respecto a Job? Que el diablo tocara a Job y le quitara todo para ver cómo iba a reaccionar Job. Porque el diablo aseguraba que Job iba a renegar de Dios en el momento que Dios le quitara hasta la salud. Las pruebas siempre van a ser necesarias, varón. Por eso dice que nos gocemos. Puedes abrir tú el refrigerador de tu casa y ver que está solo el refrigerador. ¿Y cuál va a ser tu reacción, varón? Ya menos llega la quincena. Obviamente trabajaste, porque si no trabajas, el refrigerador va a estar solo siempre, varón. Ya va a llegar la quincena. ¿A qué día estamos hoy? Hoy estamos a 26. Pagan el 28. Y porque antes Dios hablaba del cielo, cosas así, como lo vemos en la película, y ahorita no. O sea, ahorita no sé. Dios, aquí está su palabra. Aquí dejó toda su instrucción. Pero el problema está, varón, y siempre lo he dicho y es mi bronca, de que los cristianos están aplastados y no salen a compartir. Y si no salen a compartir, mira, haz de cuenta que como tú dices, Dios ya no está hablando. ¿Por qué no está hablando? Porque los cristianos no salen a compartir. Dime, hermano. ¿La muerte es mala? La muerte es mala. Sí. Todo depende de cómo lo mires. Si tú te estás refiriendo al demonio llamado Santa Muerte o si tú te refieres a la muerte en sí. La Santa Muerte. No, Santa Muerte no es santo. ¿Tú crees que un enemigo de Jesucristo sea santa? Entonces, ¿por qué le dicen santa? Porque eso es lo que el diablo se ha querido autonombrar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en sí, ¿cómo se llama? Demonio. La Santa Muerte. No es santa. Bueno, esa... El demonio de la muerte, ese es un demonio que se hace llamar muerte para que la gente tenga miedo cuando se vayan a morir. ¿Estamos entendiendo? Quiero llevármela bien con la muerte, dicen muchos. Pero es el demonio. Entonces, si yo adoro la muerte, voy al infierno. Definitivamente así es. Te voy a decir por qué. Ahí te va. Bueno, ok. Está bien por esta vez. Déjame decirte. Exactamente, sí. Pero de todos modos está bien, hay dudas y está bien, está bien. Por esta vez así fue. Y es que es un tema bien importante. Y a mí, yo me retroalimento con las dudas de las personas.
Pero lo cierto, varón, es que el único que tiene la potestad sobre la vida y la muerte es Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Quién va a decidir sobre la muerte? ¿El diablo? Obvio que no. El diablo, mira, te voy a decir una cosa. El diablo y Dios tienen poderes. Los dos tienen poderes. Acuérdate que el diablo fue un ángel en el cielo. Entonces tiene poderes el diablo. Pero es un poder limitado. Y el poder que Dios tiene es ilimitado. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de Dios y el poder del diablo? Mira, te voy a decir una cosa. Si tú le pides al diablo por salud, por un ejemplo, el diablo te puede dar salud, pero a un alto costo. ¿Por qué? Porque hipoteca tu alma. Si tú le pides algo al diablo, estás centrado con el diablo. Y Dios jamás va a poder estar contigo. Al morirte un día, lo más seguro es que un día te mueras. Y al morirte, varón, definitivamente no te vas al reino de Dios. O sea, ahí es donde las personas dicen, ¿valió la pena haberle pedido al diablo o Santa Muerte un favor? Que me haya dado en vida dinero, que me haya dado en vida salud, que me haya dado en vida muchas cosas. Si iba a llegar a una edad, mi vejez, donde me tengo forzosamente que morir, varón. ¿Para cuánto te gusta vivir? 100 años. 100 años es muy poco comparado a una eternidad pudriéndote en el infierno, en la llama, como dice la palabra de Dios, en azufre y fuego. 100 años es una microscópica cantidad de días comparado a la eternidad pudriéndote en el infierno. Como dice la palabra de Dios, donde el gusano no muere jamás. ¿Valió la pena pedirle a la muerte? No, bro. Ahora, si ya caíste en esa trampa, ya adoraste Santa Muerte, dice la palabra de Dios en Mateo 18:18, que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo, y que todo lo que desatas en la tierra se desata en el cielo. Entonces, porque me equivoqué, ahora me quiero desatar. Yo no sabía que me iba a atar con el demonio eternamente. Pues ahora me dirijo a ti, Satanás. Renuncio a ti. ¿Estás entendiendo? Tienes que confesar con tu boca. La palabra de Dios dice bien claro que con la boca se confiesa para salvación. Los cristianos piensan que nada más confesar a Jesucristo. No, Señor. Confesar a Jesucristo es lo primordial, sí, pero también es importante confesar que renuncias a Satanás. Porque todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Si aquí en la tierra tú renuncias a Satanás, allá en el cielo empiezan a proveerte los ángeles de Dios, como dice Hebreos 1:14, espíritus ministradores al servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Podemos entenderlo, varón? Entonces la única diferencia en poder entre Dios y el diablo está la vida y la muerte. El diablo no puede resucitar a un muerto jamás. ¿Sí sabías tú eso? ¿Sabes lo que hace el diablo con respecto a alguien que ya murió? Provoca apariciones fantasmales, varón. Apariciones fantasmales. Pero no están vivos. Son apariciones fantasmales. El diablo puede hacer, varón, de que si se murió tu abuelita o tu abuelito, tu mamá o tu papá, quien se haya muerto, el diablo puede hacer que llegando a tu casa esté tu mamá, mijito, pasa, mijito. Puede hacer eso. Pero ¿es o no es tu mamá o el familiar, el ser amado? Obvio que no es. Es un demonio. En cambio, Dios
tenemos lo que hizo con Lázaro. ¿Qué hizo con Lázaro? Teniendo ya 4 días de muerto, sepultado, ya apestaba a putrefacción. Jesucristo fue y le ordenó: Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro totalmente íntegro, sin apestar. ¿Qué hubo? Y vivió todavía mucho tiempo Lázaro, güey. ¿Puedes entender la diferencia entre el poder de Dios y el poder del diablo? Cuando tú te sometes a Dios y Dios es el que te bendice, varón. Por eso decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién? Dios. Pero si tú le pides al diablo que te dé dinero y que te dé provisión, pues el diablo te lo da. Bien claro dijo el diablo a Jesucristo en aquel desierto. Le dijo bien claro: hey, mira, todos esos tesoros son míos y a quien yo quiero se los doy. Nada más póstrate y adórame. Y son tuyos. Por eso el diablo, a través de la Santa Muerte, ¿qué es lo que te pide? Que le hagas ¿qué? ¿Un qué? Un altar. ¿Qué significa altar? Su nombre lo dice: ponerlo en alto sobre Dios. Por eso se autonombra diciendo Santísima, Santísima Muerte. ¿Tú sabes lo que significa Santísima Muerte? ¿Tú sabes lo que significa la palabra Santísima? Todas las palabras terminadas enísimo o buenísima significa el grado más alto que puede haber. Una cosa es que tú seas santo y otra cosa es que Dios sea santísimo. A ti no te puedo decir que eres santísimo y a Dios no puedo decirle que sea santo, ¿no es cierto? ¿Quién es el santísimo entre tú y Dios? Por más santo que tú seas, que estés totalmente fuera de pecado, ¿quién es el santísimo entre tú y Dios? Pues Dios. Nunca va a haber nadie más que Dios. Entonces, ¿por qué cometes la barbaridad de decirle al diablo santísimo? ¿Sabes cuál es el objetivo del diablo cuando quiere que le digan Santísima Muerte? La finalidad del diablo es bajar a Dios y poner al diablo en tu vida. Adelante, pásalo. Cada vez que tú le dices al diablo Santísima Muerte o algo así, ya bajaste a Dios y subiste al diablo en tu vida. Identifica cuáles son los errores que has cometido espirituales, varón. Porque mientras el diablo tenga un derecho legal espiritual que tú mismo le hayas dado, puedes pasar 1.000.000 de años internado en un centro de rehabilitación y nunca te vas a recuperar. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Tienes que identificar cuáles son los derechos legales espirituales que le otorgaste al diablo para que se suelte ese demonio de adicción, ¿no? Se los tengo que decir así, directamente, ¿no? Allá los cristianos me dicen: ay, hermano, es que hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Sí, pero está escrito en la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo vas a orar por estos muchachos en los centros de rehabilitación si no vienes a compartirles la palabra de Dios? Si no vienes a liberarlos en el poder de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si la fe sin obras, dice la palabra de Dios que no sirve de nada, está muerta. De nada sirve orar si no vas acompañado con obras, varón. Yo oro por ustedes, pero vengo y les comparto la palabra de Dios para que ustedes sean libres. Si yo nada más orare por ustedes y no vengo a compartirles, no sirve de nada. El mismo diablo pone un bloqueo
aunque yo esté orando en el poderoso nombre de Jesucristo, aunque yo esté ayunando, si no le pongo obras a mi fe, la fe está muerta. No sirve de nada la oración, de nada serviría el ayuno tampoco. ¿Sí me están entendiendo, varones? ¿Tú quieres ser libre de adicciones? Perfecto, varón. Ora, pero también cuando llegue el momento de que te la vuelvan a ofrecer, ahí le vas a poner obras a tu fe. Ahí nada más está con que tú rechaces y digas no. Estamos entendiendo, la fe sin obras es muerta. Tú puedes orar, yo puedo estar orando por ustedes, pero ustedes son los que al final de cuentas son los que van a decidir. ¿Estamos de acuerdo, varones? Por último, en Tesalonicenses habla sobre algo mucho muy importante. Miento, es Primera de Pedro. Capítulo número 2, versículo número 9. Miren, cuando yo les he dicho de pertenecer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, varón, no es porque pertenezcan a una religión, es para que pertenezcan a Jesucristo. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad está aquí en 1 de Pedro capítulo número 2, versículo número 9. Cuando tú recibes a Jesucristo, te conviertes en el pueblo de Dios. Y cuando tú eres pueblo de Dios, ahí te dice quién eres ahora. Cambias tu chip. Cuando tienes a Jesucristo, cambias el chip en tu vida, varón. Y aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí está, linaje escogido, varón. Allá afuera hay un mundo de jóvenes igual que tú, o de personas de tu misma edad, igual que tú. Pero tú estás aquí recibiendo palabra de Dios. Estás recibiendo las instrucciones de Dios. ¿Por qué, varón? ¿Por qué aquí sí y aquellos no? ¿Que porque te encerraron en este lugar? No, varón. No se cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Así de sencillo. Claro que tú por tu propia voluntad no hubieras querido estar aquí. Tú por tu propia voluntad no vienes. Pero Dios te trajo a la fuerza para que de esa manera tú recibieras el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice a ti, ¿me recibes o no me recibes? Te tuve que traer a ti, te escogí a ti. ¿Me recibes o no me recibes? Pero fíjate bien, el amor profundo de Dios, lo mucho que te ama, para haberte sacado de la chusma allá afuera, varón, como quien dice, y te vino y te puso aquí, para convertirte en una mejor persona. Y aquí dice, eres, ¿cómo te dice? Linaje escogido. No soy linaje escogido. ¿Sabes lo que es linaje? El lino es un material lo más fino en cuanto a telas. Te compara con una tela muy fina. Porque te puedes romper, la tela se rompe, tú también te puedes romper. Pero Dios te compara con un linaje escogido, ¿no? Dice una alabanza a Dios, mira, su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino,
lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Él es a quien nosotros vamos a recibir. Linaje escogido somos, ¿no? Me gozaré en el Señor. ¿Sí la han escuchado? Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Está padre. Me acuerdo que me gozaba cuando empezaba mis tiempos de cristiano en las iglesias. Eso me ponía a vibrar todo mi ser. Ahí fue donde entendí que Dios me escogió como linaje escogido, ¿verdad? Como a ti te está escogiendo también. No dudo que tengas por ahí un chamuquillo que te quiera desanimar, de que seas linaje escogido de Dios. Porque el diablo sabe que no le conviene al diablo que tú seas un linaje escogido de Dios. ¿Y sabes qué? No nada más eres el linaje escogido de Dios. ¿Sabes qué es? También que eres, ojo con lo que continúa diciendo, te dice que eres ¿qué? Real sacerdocio. Ahí está, chequenlo, ahí lo dice. Real sacerdocio. Porque tú tienes aquí una familia, varón. Si eres joven vas a llegar a una edad madura donde vas a tener tus hijos, donde vas a dejar de ser hijo de familia y ahora vas a empezar a tener tu propia familia. Cuando tú tengas tu propia familia, varón, Dios te está poniendo como real sacerdote. El sacerdote no es el que está en las iglesias, no, ese es un impostor. ¿Estamos entendiendo? El real sacerdote eres tú. ¿Qué está diciendo con real sacerdote? ¿Qué significa con real sacerdote? Un verdadero sacerdote. Porque aquel chango en la iglesia católica también se va a decir el sacerdote. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres el real sacerdote. ¿A poco tú crees que esos changos, nada más porque estuvieron 6, 10 años en un seminario, ya son sacerdotes? No, señor. La prueba no está en una iglesia, la prueba está en tu hogar. ¿Cómo te comportas como esposo? ¿Cómo diriges a tu esposa? ¿Cómo diriges a tus hijos? ¿Cómo administras tu hogar? ¿Cómo los encaminas a ellos, a tu esposa y a tus hijos hacia Jesucristo, para que también ellos al crecer se conviertan en real sacerdocio también? Lamentablemente todos venimos, o la mayoría venimos, me incluyo yo también, de papás que no eran reales sacerdotes. ¿Por qué? Porque no estaban en Cristo Jesús. Bueno, yo supongo que eso les pasó a ustedes, porque a mí me pasó también. Puede que tengas un papá nada que ver con Cristo. Lo entendemos, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere de ti es que tú seas un real sacerdote, si tú quieres. ¿Sabes cuáles son las bendiciones de un real sacerdote? El real sacerdote se somete a Dios. Y Dios le provee y le bendice. ¿Sabes? Para que mejor me entiendas, si tú te conviertes en un real sacerdote, ¿sabes qué significa eso? Que tu conexión directa, ¿quién es? Jesucristo. Y Jesucristo tiene una conexión directa también, ¿a quién? A Dios Padre. ¿Me están entendiendo a lo que me estoy refiriendo? O sea, es una cadena irrompible entre Dios y Jesucristo, pero entre Cristo y tú sí se puede romper si tú te desconectas de Cristo. Y es que yo no entiendo, varón, por qué las personas se desconectan de Cristo
si cuando tú estás conectado con Cristo te estás conectando con Dios, y si te conectas con Dios, la misma palabra de Dios te lo dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No necesitas andarle pidiendo al diablo nada. Él es el que te va a proveer, Él es el que te va a abrir las puertas de bendición. Si quieres un trabajo, te va a abrir un buen trabajo donde te pueden pagar muy bien a cambio de tu trabajo, varón. Así es como Dios bendice a las personas, y yo puedo decirlo por testimonio propio. Real sacerdocio, nación santa. Tú sí que serías santo. Bueno, siempre y cuando estés conectado con Jesucristo. Nación santa. Ese sí es el verdadero santa, no el Santa Claus ni la Santa Muerte. Nación santa. Aquí está diciendo las características de una persona que está en Cristo Jesús. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Órale, ¿quién te sacó de allá afuera? Dios. ¿Te convirtió qué? En un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Por qué crees tú que Dios se fijó en ti? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios se está fijando en mí? Ahí está, continúa diciendo en el versículo número 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Andabas en tinieblas, ¿verdad que sí? Y ahorita aquí está Dios contigo hablándote a través, no de mí, bueno, pues de mi boca sí, pero a través de su palabra. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tienes que hacer ¿qué? Anunciar las virtudes. ¿Las virtudes de quién? De aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién te sacó de las tinieblas a su luz admirable, varón? Jesucristo. Por eso Jesucristo, yo vengo a hablarte de Jesucristo, porque es el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ya para terminar, ahí va. Versículo número 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios tiene misericordia de ti. ¿Por qué estoy aquí con ustedes? También, por lo que les dije anteriormente, es por misericordia también. ¿Caíste? En el nombre de Jesucristo nos levantamos los dos. Todos hemos caído, varón. A mí me gustaría que si alguna vez caigo, porque soy humano, me gustaría que alguien tuviera la misericordia y me levantara también. Ahorita, bendito Dios, me fortalece y me mantengo todavía, pero no estoy exento de caer. Lamentablemente en los cristianos, cuando uno cae, te queman en leña verde, varón. Te ponen en disciplina y te exhiben en los púlpitos de las iglesias. Todos caemos, varón. Pero ellos no conocen de misericordia, y conociendo y predicando y hablando de un Jesucristo lleno de misericordia, allá los pastores cristianos no tienen misericordia con el que cae. El que cae se lo queman vivo.
Me tocó conocer el caso de un músico, un gran músico que yo admiraba muchísimo por el talento que tenía y el amor con que le cantaba a Dios. Y cómo no, si voy a decir su nombre, David Alfano. El diablo le hizo una mala jugada, no porque él haya querido, no. Él respetaba mucho a su esposa. Pero yo nunca se me va a olvidar en aquella iglesia de CCI Internacional, nunca se me va a olvidar. Él era el director. ¿Quién ha escuchado a David Alfano cantar? ¿Verdad que sí? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Verdad que sí? David Alfano. Y me acuerdo porque yo estaba ahí presente, que una de las que cantaba, una güera bien arrogante, una güera hedionda, bien arrogante, la vieja se creía la más guapa de todo el mundo. Pues David Alfano llega, sube y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Qué guapa viene hoy? No, hombre, ya se cuenta que la mujer se dio por ofendida y fue y dijo: me está acosando, y no, pues lo exhibieron como un adúltero y cosas así. Yo por eso me salí de ese lugar. Me dio asco esa iglesia. Trataron muy mal a ese siervo de Dios. Y a la vieja güera ahí quedó como la más arrogante y la más soberbia. Pues todos andaban detrás de ella, hasta el pastor, yo creo que sí. Le hizo caso. Hicieron que el David Alfano se subiera al púlpito y pidiera perdón por esa situación. Imagínate. ¿Cómo? Yo estaba muy verde en las cosas de Dios. Yo era un cristianoide que me sentaba en la cómoda banca de mi iglesia. Pero ahorita yo le hubiera dicho: pastor, estás mal. Estás mal. Al caído, si es que haya caído, pero no cayó. Soy testigo que no cayó. Yo soy testigo de que no cayó. Yo soy testigo de qué le dijo y cómo le dijo a la güera esa que de onda. No, pero pues para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué sucede cuando vienen ese tipo de adversidades? ¿Te das cuenta? A cualquiera le pasan las adversidades, varón. Es la señal que Dios te pone en la tribulación para que sueltes, porque Dios te quiere mover a lugares de mayor bendición. Así es, varón. Tenemos que aprender a identificar las adversidades. Dios te quiere llevar a lugares que ni siquiera te imaginas, varón. Y ahora, por misericordia, varón, Jesucristo te dice: aquí estoy. Estoy para servirte. ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? Sí se puede. Porque todo lo puedes en quién. En Cristo que me fortalece. Porque con Cristo eres más que ¿qué? Vencedor. Más que vencedor. Ustedes lo han confesado y está escrito en la palabra de Dios en Mateo 18, que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Pero, ojo, continúa diciendo Mateo 18, para aquellos que hicieron pacto con Santa Muerte alguna vez: todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo también. Mateo 18. Mientras tú no te desates, varón, de haber adorado a Santa Muerte, el diablo va a tener los pelos de la burra en la mano a su favor en contra tuya. Pero si tú te desatas, ahí está escrito Mateo 18, capítulo 18, versículo 18. Si tú te desatas, se empieza a desatar del cielo a tu favor una lluvia de bendiciones, varón. A tu favor, varón. Está escrito, varón. La palabra de Dios no te va a mentir jamás. Por eso el diablo no le conviene que tú conozcas Mateo 18. Porque cuando tú confiesas que renuncias a Satanás, ya Satanás ya no tiene derechos legales, espirituales sobre ti.
Después voy a continuar con este tema, varón, porque sí hay muchos candaditos que hay que ir rompiendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Fuerte abrazo en el profundo amor de Jesucristo para todos ustedes. Que Dios me los cuide y me los bendiga muchísimo, varones. Cortamos, varón.